Acatlemacac. Con el reverencial se lee Acatlemacaxin. El nombre jeroglífico está compuesto por los siguientes elementos visuales. Una mano, maitl, que empuña una caña verde, acatl. A un lado, se representa un objeto que recuerda a una trompeta o tal vez un saumerio, decorado con colgantes en la base y elementos indeterminados en la parte superior. La grafía española que acompaña a este glifo indica que el nombre se pronuncia Acatlemacac. En este contexto, el signo mímico acatl no se interpreta por su significado literal, caña o carrizo, sino por su valor fonético, representando la sílaba acá, que en náhuatl significa alguien o alguno. El término, tlemaitl, hace referencia a un sahumador, un recipiente de barro utilizado para quemar copal o incienso en rituales. Finalmente, la imagen de una mano empuñando una caña puede interpretarse como una alusión al verbo macac, que significa dar o entregar. Así, la combinación de estos elementos puede entenderse como alguien que da el saumerio. O más poéticamente, el que ofrece el saumerio.